Nos acompaña Román Eguía, un gran artista de La Laguna, y personalmente yo estaba interesado en llevar a cabo esta plática porque, aunque no conozco mucho a Román, lo conocí hace un par de meses, pues sí te sigo tu trabajo y me llama mucho la atención que exploras muchos materiales, muchas técnicas. Veo que también estás activo en redes sociales, veo que te sabes mover solo y creo que esas son características o cualidades que pues no todos los artistas tenemos, ¿no? Sabemos crear, sabemos pintar, pero pues muchas veces se nos dificulta un poco la parte de promovernos a nosotros mismos. Entonces pues bueno, esta plática, lo ideal es que pues, nos compartas tu proceso y cómo empezaste y cómo se fue desenvolviendo todo. O sea, desde el primer día en que dijiste me voy a dedicar al 100 a crear, a ser artista, quiero vivir de esto, cómo fue ese paso y cómo se fue desenvolviendo todo lo demás. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida. Gracias por venir el sábado a las 2 a echar botanita, mezcal y hacer esto como de manera más relajada. Pero antes de empezar, para todos los que no nos están acompañando y van a sintonizarse en el live, me gustaría leer un poco sobre quién es Román Eguía, ¿no? Entonces, pues bueno, les comparto un poco. Román Eguía, nacido en 1980, artista visual y grabador mexicano, originario de Torreón. A los 21 años abandonó la carrera de arquitectura para dedicarse al arte, especializándose en grabado. Desde entonces ha presentado su obra en distintas partes de México y en países como España, Portugal, Argentina, Canadá y Cuba. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Grabado José Guadalupe Posada 2011 en Aguascalientes, y fue becario de FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores 2012-2013 con su proyecto Construcción de la Memoria. Fue seleccionado con el premio a la Joven Estampa en Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en las ediciones 2003, 2007 y 2009. Y bueno, gran parte de su obra se encuentra en distintas colecciones privadas, públicas, como el Georgia Museum of Art, en la colección del Fondo Venezolano Americano para las Artes en la ciudad de Nueva York. Es un pequeño resumen pues de la trayectoria de Román. Y bueno, Román, aquí ya leyendo esto, me llama mucho la atención lo que dices de dejé de ser arquitecto y me convertí en artista. Creo que nos pasa a muchos estudiar algo, gráfica o así, y decir, wow, yo en realidad debí haber estudiado artista. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con eso? ¿Cómo fue que decidiste dejar la carrera de arquitectura y enfocarte al arte? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Poncho. Bueno, pues la verdad es que es muy larga la historia. Yo la verdad es que nunca fui muy destacado académicamente, siempre fui como el que reprobaba 5 o 6 materias al mes, todas, hasta educación física, todas las reprobaba, no era muy destacado. Mi único momento cuando estaba en la escuela, cuando estaba, bueno, en una escuela tradicional, era pues cuando había una clase que involucrara algo de dibujo o algo de hacer cosas con las manos, ¿no? Siempre lo digo porque está en un sistema en donde tu tipo de habilidades
no son las que se necesitan para destacar, pues el sistema te empieza a decir que no sirves, ¿no? Te empieza a dar calificaciones de 5, de 6, te empieza a decir eres tonto, y más cuando eres un adolescente de 15, 16 años que estás en secundaria y empiezas a ver que eres diferente y que no funcionas. Pero tú no piensas en el sistema, tú piensas que así es todo el mundo y que tú pues no encajas, ¿no? Pues eso va afectando tu autoestima, ¿no? Para mí eso fue muy duro, esa etapa en la secundaria. En la parte de la prepa, pues ya al final pues me terminaron por decir adiós. Y me salí de esta escuela, que era una escuela religiosa, y entré a una prepa aquí en el centro, que de hecho estaba aquí como a 2 cuadras. Era aquí, se llamaba Miguel de Unamuno. Y la verdad es que para mí fue un cambio tremendo en mi vida, porque aprendí a ser libre. No había, había una manera de aprender mucho más libre. Pero bueno, ahí terminé la preparatoria, y al momento de decidir qué es lo que voy a estudiar, pues no sabía en realidad qué, ¿no? Toda mi vida, como todas las personas que nos dedicamos a esto, pues toda mi vida había dibujado desde niño, ¿no? Siempre mi mamá nos tuvo materiales, papeles, colores. Ella era una persona muy creativa, es una persona muy creativa, y a mi hermano y a mí nos tuvo siempre cosas para trabajar, para colorear. Entonces, y toda la vida pues en la Casa de la Cultura de Gómez, que para mí es el lugar más hermoso, el centro cultural más bello de la laguna. Allí estudié de niño todos los veranos y clases de pintura. Y cuando crecí, pues seguí yo buscando clases de pintura. Entonces, cuando yo quería ver qué es lo que iba a estudiar, pues yo dije, bueno, pues arte, ¿no? Pero en Torreón no había escuela de artes. Entonces, mi primera idea fue como irme de la ciudad, pero después dije, bueno, me quedo. Y la primera carrera a la que entré fue psicología. Parece extraño, pero luego les voy a platicar que para mí tiene mucha lógica. Estuve como unos meses nada más y me salí y me metí a diseño gráfico. Y luego después estuve ahí como un semestre y me salí y me metí a arquitectura en otra universidad. Y luego estuve ahí como un semestre, me salí, me volví a meter a diseño gráfico, luego me salí otra vez en arquitectura, y luego me salí, me metí a comunicación en otra universidad, y luego me salí y me volví a meter a diseño gráfico en otra universidad. Duré como 3 años brincando de una universidad a otra, de una carrera en otra. Y en ese momento parecía, bueno, sí había mucha confusión. Había confusión, pero había una cuestión que para mí rescato y me parece valiosa con el paso del tiempo. Y es, aunque supiera que no saber qué era lo que quería, que eso era evidente, no sabía lo que quería, también sabía que no me iba a quedar donde yo no quería, ¿no? O sea, ok, no lo sé, pero voy a seguir buscando. No sé qué es lo que quiero, no sé en dónde debo estar, pero yo no me voy a quedar en un lugar simplemente porque ya entré o porque ya me dijeron o porque tal. La verdad es que mis papás fueron muy pacientes conmigo. Pero en este brincar de una carrera a otra, yo siempre estuve tomando clases de pintura y tomaba clases de acuarela con la maestra Marcela López en un tallercito que estaba en el anexo del teatro, a la vuelta. Me iba todos los domingos y pues yo tenía como unos 19 años, ¿no? Cuando empecé ahí. Estaba lleno de señoras y yo. Siempre fue mi vida así, la verdad. Lleno de clases de pinturas con señoras. Pero yo soy feliz, la verdad. A mí, mientras yo esté con mi papel y mis colores. Pero llegó un momento en el que abren un taller de grabado. Iban a abrir un taller de grabado. Le pregunté a la maestra que qué onda con ese taller. Y pues entré. Era el taller de grabado El Chanate. Eso fue hace 21 años. Entonces yo tenía 21 años
cuando entro y veo a tanta gente, a tantos artistas, a gente pues más grande que yo, que se dedicaba al arte, a pintores. Yo no sabía que existían pintores en Torreón que se dedicaran a eso. O sea, para mí fue como una revelación así tremenda en mi vida. Estuve una semana ahí en ese taller y yo dije, en mi vida vuelvo a hacer otra cosa que no sea esto. O sea, yo ya no voy a hacer otra cosa que no estar en un taller de arte o produciendo arte. A la universidad no regresé ni por la mochila, ni por los papeles, ni por nada. O sea, para mí dejó de existir mi vida pasada a partir de ese momento. Y en ese momento fueron como unos 5 años de estar yendo ahí todos los días, ¿no? De estar yendo todos los días. Tenía la ventaja de que no estudiaba ni trabajaba, no hacía nada más que eso. Fue mi carrera eso, fue mi universidad. Tuve la fortuna de que grandes artistas iban allá a trabajar, profesionales, también amigos, artistas con los que aprendes mucho experimentando, ¿no? Como Ana Villar, aquí está mi amiga El Chanate. Colaborando, aprendiendo a hacer equipo, aprendiendo de lo que se creó una dinámica, la verdad, muy bonita, porque cada uno tenía un lenguaje personal y aprendíamos unos de los otros, ¿no? Experimentando y apoyando, y en las pláticas, ¿no? Como son los talleres, ¿no? O sea, con el desayuno, las gorditas, ¿no? De repente una caguama. Esa parte de taller, la verdad es que para mí es increíble y fundamental, ¿no? El oficio del grabado también tiene muchas cosas que a mí me sirven, ¿no? Que me ayudaron en toda mi formación, ¿no? Pero a mí ahorita lo que decía Poncho, esta parte de que como esta autosuficiencia, ¿no? De producir, pero también de promoverte y también de vender, ¿no? Que es una parte compleja porque a muchos de los artistas obviamente se nos dificulta vender nuestra obra, ¿no? O sea, es como un talón de Aquiles, porque, y más a los que son tan naturales, hay gente que es tan natural en el arte que a veces ni ellos mismos valoran lo que están haciendo porque les sale, ¿no? Y no saben cómo venderlo, no saben cuál es el precio, no saben dónde exponerlo, no sabes, ¿no? Es un trabajo complejo donde tienes que ir armando muchas cosas. El arte es una carrera que lleva muchos años en la que tienes que conjuntar muchas habilidades. Por un lado, tu parte técnica como artista, por otro lado, tu discurso, qué es lo que quieres decir, por otro lado, pues la red de conexiones que haces para que tu trabajo se empiece a mover. O sea, es algo que vas armando con mucha paciencia y con muchos años de trabajo que no sucede de un día para otro, ¿no? O sea, y más porque el arte es una carrera en la que pues no te vas a jubilar nunca, ¿no? O sea, yo no conozco un artista que esté pensando en su jubilación. O sea, es algo que tú lo planeas hacer por toda tu vida, ¿no? Entonces, por eso lleva muchas cosas complejas que tienen que llevar muchos años, ¿no? De que se vayan formando, que vayas aprendiendo, ¿no? Bueno, total, fueron años de estar ahí, entré al Chanate y luego después empecé a estudiar diseño de joyería. Después de diseño de joyería estuve como un año. Ya como a los 30, 31 años empecé a hacer unas piezas que involucraban joyería, con grabado. Y más o menos como a esa edad fue cuando gané la Bienal Posada. Cuando gano la Bienal, empiezan a suceder muchas cosas en mi carrera. Yo tenía como 31 años. De exposiciones, ¿no? Me invitaron a exponer en España. Fue la primera vez que expuse en España, en una galería. Y luego después cuando expuse en la galería, me invitaron a la embajada. Y luego ya cuando regreso de España, me invitan a tener una exposición en el Museo Arocena. Y fui el primer artista lagunero en tener una exposición en el Museo Arocena. Siempre cuento esto porque me da mucha risa, porque la verdad estaba muy chavo. Para ser artista, si ahorita a los 42 años a veces me dicen joven artista,
Pues cuando tenía 31 años, pues peor, ¿no? Así como que el niño artista, ¿no? Casi, casi. Les digo siempre que cuando iba a dar los recorridos al Museo Arocena, se empezaba a juntar la gente y decían así de, vamos a esperar nada más que llegue el maestro para dar el recorrido. Y yo soy, ¿no? O sea, porque pues estaba, mira, él es el artista. Estaba muy chavo todavía. Total, expongo en el Museo Arocena y empiezas a pasar cosas muy buenas con mi carrera, pero en ese momento yo hacía un grabado que era un grabado como muy académico, el grabado como muy meticuloso, figurativo, realista, ¿cómo se llama? De cánones, ¿no? De los márgenes, de los biseles, de la limpieza, de la pulcritud, toda esta cuestión. Pero la verdad es que a mí me empezó a faltar algo. O sea, yo sentía que entré en una crisis después de esa exposición, porque fue como una revisión de muchos años en esa exposición de proyectos y de todo tipo. Esas son imágenes de la exposición del Museo Arocena. Después de que tuve esa exposición, me entré en una crisis porque dije, yo ya no quiero hacer esto, yo quiero hacer otra cosa. El arte debe tener otras posibilidades. Entonces empecé a buscar en otras técnicas, empecé a experimentar más, empecé a mezclar cosas, a crear un lenguaje distinto, a cambiar de dimensiones, a cambiar en todos los sentidos, buscando libertad, ¿no? Porque yo creo que el arte se trata mucho de eso, del cuestionarte en búsqueda de libertades, ¿no? La disciplina también te da libertad, eso también es un hecho, pero es una combinación en eso, ¿no? De disciplina, pero también un poco de arriesgarte y salirte del confort. Lo más sencillo para mí hubiera sido quedándome siendo ese grabador que ya estaba funcionando, ¿no? Ese grabador que a lo mejor si hubiera hecho eso, pues no, mi carrera hubiera sido diferente, pero me hubiera ido muy bien, pero a lo mejor hubiera estado como con un sentimiento de frustración porque necesitaba otras cosas, ¿no? Porque entendí que haciendo ese tipo de cosas me estaba faltando la sorpresa. O sea, ya dominaba tanto la parte técnica y ya sabía, cuando veía una cosa y le iba a empezar a dibujar, sabía cómo me iba a quedar, porque ya lo entiendes, pues, ¿no? Y entonces para mí mi trabajo incluye mucho la sorpresa, las decisiones en el proceso y al final no saber qué es lo que va a salir, ¿no? Entonces me busqué salirme de eso, ¿no? Pues, bueno, eso es más o menos mi trayectoria hasta el día de hoy. No, bueno, pues me puedo seguir, si quieren. No, te agradezco mucho. De hecho, estoy buscando, ahorita la voy a encontrar, una nota que hice porque me gustaría compartirla, pero esto que acabas de decir tú, bueno, yo llevo 10 años manejando un programa de residencias de artistas y algo que he visto mucho es eso que dices de la zona de confort, ¿no? Entonces, como pues, cuando ya te está funcionando una fórmula, pues ¿para qué la cambias? Bueno, esa es una manera de verlo, ¿no? Fue en muchas conversaciones con los artistas y obviamente pues eso también implica un riesgo, ¿no? Porque pues básicamente es un acto de fe, ¿no? Es decir, sé que estoy haciendo esto, sé que pues me voy a arriesgar a hacer algo completamente nuevo, ya sea en estilo o con material, ¿no? Y si de eso vives, pues como te puede ir bien, puede ser un fracaso, ¿no? Y eso puede ser como muy brutal en la carrera de un artista, de decir, oye, iba muy bien, cambié a rojos y no vendí nada, ¿no? Y veo que hay, bueno, personalmente valoro mucho, y te lo dije el día que te conocí en tu taller, porque vi todas las técnicas y dije, güey, valoro mucho cuando un artista se arriesga, cuando un artista explora, cuando un artista pues hace ese salto de fe, ¿no? Como cuando dijiste, ok, ya voy a dejar todo, me voy a entregar por completo a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, todos en la vida tenemos esto, no nada más en el arte, sino
en las relaciones, y yo creo que es uno de los pasos más difíciles, ¿no? El hablar en público es la primera vez que yo entrevisto a alguien frente a personas y pues bueno, también lo estoy haciendo porque me entusiasma la energía de Coyote, me entusiasma la energía de todos los artistas que están formando parte de esto, pero para mí es bien importante, porque para mí eres un artista muy completo. Eso de saber producir, venderse, escribir, me lleva a la siguiente pregunta. El arte post-COVID, ¿no? Creo que obligó, bueno, muchas galerías cerraron, pero pues también como muchos artistas se quedaron en el limbo, ¿no? Que estaban acostumbrados a que les manejaran pues todo, y entonces hay unos que están en crisis de qué hago, hay otros, las pláticas que yo he tenido, y digo, yo a veces apoyo a algunos pues vendiendo o haciéndole promoción, pero a final de cuentas lo que yo hablo con ellos es, compadre, o sea, las galerías se transformaron. ¿Cuál es tu postura con respecto a las galerías hoy en día? Me da risa porque siempre todo lo comparo con memes. Pero hay un meme que habla de eso y decía que ¿cómo le haces para ser artista en COVID? Y decía, es que los artistas siempre vivimos en crisis, ¿no? O sea, no pasa nada, mi vida sigue igual que antes, no ha cambiado. Obviamente el COVID fue un momento de crisis, pero sí ha habido muchos momentos de crisis en mi carrera. Pero yo creo que en cualquier vida donde haya una persona que esté arriesgando algo, ¿no? O sea, si tú en tu vida no estás arriesgando algo, no estás buscando algo diferente, pues no vas a tener, no estás acomodado, pues, ¿no? En alguna entrevista me preguntaban que si he dudado algún momento de lo que estoy haciendo. Les digo, ¿qué te gusta hace una semana? No, o sea, todo el tiempo dudas, ¿no? Recuerdo yo que cuando iba a estudiar joyería, estaba estudiando joyería, yo no tenía dinero y mi ex esposa estaba embarazada de mi primer hijo y yo iba con mi maletita a mi clase de joyería y yo decía, ¿cómo lo hace para pagar el parto? Pero mientras iba a mi clase de joyería y me sentía el hombre más ingenuo del mundo, porque decía, ¿por qué no tengo un trabajo normal? ¿Por qué estoy aquí en estas broncas? ¿Por qué no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo digo que tengo un daño cerebral o algo porque de todos modos fui a la clase y seguí haciéndolo porque es una cuestión de un llamado interior. O sea, cuando tú tienes una cuestión real, una vocación real, un llamado real interior, no importa lo de afuera, a lo mejor suena muy egoísta, pero no importa. O sea, tú te vas a levantar y vas a volver a hacerlo otra vez. No importa las circunstancias, no importa si no tienes luz en tu casa, no importa, te vas a parar, te vas a poner a dibujar. Y eso es algo que siempre digo cuando doy pláticas así a jóvenes artistas. Les digo, cuando tú decides o te planteas la idea de ser artista, todo te dice que no, todo. Les digo, el entorno económico, la ciudad, la gente. Les digo, la gente que te quiere te dice que no lo hagas porque te quiere. Todo el mundo te dice que no lo hagas, pero hay un sí, y ese es un sí interior, ¿no? Y a ti no te importa si tus papás y si todo el mundo dice que no lo hagas, o sea, tú lo vas a hacer, no me importa cómo. Pero esto es algo que yo dejo muy claro porque a mí me parece que es real y es ser disciplinado. O sea, tienes que ser disciplinado para convertir ese no en un sí. Tienes que ser disciplinado para trabajar todos los días, para levantarte, para ponerte a dibujar, para investigar, para mandar correos, para mostrar tu obra, para todo. Tienes que ser disciplinado y tienes que hacer sacrificios, porque a final de cuentas, muchas de las cosas que tienen que ver con esto, con el arte, yo también veo cierta personalidad, o sea, que no tiene que ver con
habilidades artísticas, sino habilidades emocionales de resistir, ¿no? De trabajar, de creer, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con ser un buen pintor, ¿no? Yo conozco gente mucho más talentosa que yo y he conocido muchísima gente mucho más talentosa que yo que ya no hacen, dejaron de hacer, porque les faltó a lo mejor lo que ahorita estamos hablando, adaptarse, ¿no? Los cambios siempre son buenos cuando estás buscando otra cosa, te estás adaptando, ¿no? Siempre digo que mi trabajo es hacer lo que no sé hacer. Yo me dedico a hacer cosas que nunca he hecho y me dedico a estar cambiando todo el tiempo, pero es para mí una filosofía de vida, porque para mí mi obra es un testimonio de lo que yo soy como un ser humano. Yo de repente veo obra de artistas que durante 20, 30 años toda su obra se parece toda, y yo digo, ¿qué no pasó nada en su vida? ¿Qué onda? O sea, que no están... Para mí es emocionante el no saber. Hay gente que le da miedo. La incertidumbre obviamente te da miedo, pero también la incertidumbre es una posibilidad infinita del no saber qué es lo que va a suceder. Yo la verdad es que hace 5 años hay muchas cosas que están aquí que yo la verdad es que nunca me hubiera imaginado que iba a poder hacer, pero las hago y al final cuando termino digo, órale, no sabía que podía hacer eso, ¿no? O sea, soy el primer sorprendido y yo creo que es la única manera en la que yo entiendo que me voy a vincular con las demás personas, ¿no? Porque lo que yo sentí, pues, a final de cuentas no creo que cuando tú haces algo con pasión y estás enamorado realmente de lo que estás haciendo, la gente no puede ser ajena a eso, ¿no? O sea, cuando ves una persona que está convencida de lo que está haciendo, termina por conectar con las demás personas, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver mucho ciertas habilidades. Obviamente esto del COVID para mí, la verdad es que no fue un cambio, para mí fue parte de seguir con mi carrera. Yo entiendo que con mi trabajo no es una cuestión de una habilidad. Lo que te hace artista no es saber dibujar, lo que te hace artista no es saber pintar, o sea, lo que te hace artista es las decisiones que tomas, ¿no? Y la manera en la que las ejecutas y las llevas al final, ¿no? O sea, porque buenas ideas todo el mundo tiene, o sea, todos tenemos buenas ideas. Ejecutarlas es otra cosa. ¿Cómo las concluyes? ¿De qué manera vas adaptándote en el proceso? ¿De qué manera vas tomando decisiones? Es lo realmente. ¿Y en qué momento te detienes? Todo ese tipo de cosas nadie te las enseña. No hay una escuela de arte que te enseñe cómo ser artista. Es como si te dijeran, hay una escuela donde te dicen cómo vivir, ¿no? El arte y la vida yo siempre la relaciono. Para mí es algo que está completamente conectado, ¿no? ¿Dónde aprendes a vivir? Pues en ningún lado, viviendo. ¿Dónde aprendes a hacer arte? Haciéndolo, ¿no? O sea, tienes que ser una persona que se levanta todos los días y se pone a hacerlo, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión ni siquiera de inspiración ni de ganas. O sea, yo me levanto a veces sin ganas y sin inspiración y me pongo y empiezo. Y una vez que empiezas a encontrar un lugar y empiezas a desembarañar eso, ¿no? Y empiezas a descubrir, y empiezas a formar, y empiezas a interesarte, ¿no? Y empieza a salir siempre ese niño curioso que descubre algo, ¿no? Porque el artista tiene que mantener ese espíritu del descubridor. Siempre digo que una cosa es buscar y otra cosa es esculcar. Porque el que busca sabe qué es lo que está buscando, pero el que está esculcando está a la expectativa de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que para mi trabajo tiene más que ver con esta parte como de estar esculcando y meterte en tu interior, obviamente a través del papel, pero es a través de ti, a través de tu mente, sacas algo. Muchas de las cosas que están viendo ahí son cosas que yo no planeé, ¿no? Y luego vengo y lo muestro, ¿no? Tratando de encontrar significados, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho explorar en técnicas y luego mezclarlas, porque para mí es como estar brincando en el cerebro,
¿no? Para mí tiene mucho que ver con la manera en la que funciona la mente. Tú ves el trabajo de un artista y ves la manera en la que funciona su cerebro, ¿no? Mi trabajo tiene estas cuestiones que, por ejemplo, esto que es metal, que es cobre, esto que es lana. Tengo algunas piezas que son muy figurativas, otras que son como casi abstractas. Y en algún momento me causaba conflicto el que de repente me gusta regresar al dibujo académico. Me gusta, lo disfruto mucho dibujar de manera realista. Pero de repente disfruto mucho aventar pintura y ser como más expresivo, ¿no? Y de repente sí me causaba un conflicto decir, ¿qué soy? ¿Soy esto o soy esto? ¿Soy el que experimenta con materiales o soy el que dibuja, ¿no? De manera como más racional? Y al final me di cuenta que soy las dos cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que decidirme por una cosa o por la otra, ¿no? Yo puedo ser, es como esta parte de lo femenino y lo masculino. Pues lo femenino y lo masculino vive en hombres y en mujeres, ¿no? Lo racional y lo intuitivo vive en todos nosotros. ¿Por qué tengo que decidir, como soy hombre tengo que ser racional? No, pues también tengo esta parte emocional, ¿no? Entonces la verdad es que ahorita vivo sin apuro de sentir tengo que tener un estilo o tengo que tener un lenguaje definido. A mí me parece mucho más interesante la libertad, ¿no? De decir, puedo hacer lo que yo quiera mañana de la manera que yo quiera, ¿no? Y obviamente la libertad pues luego de repente abruma un poco, ¿verdad? Pero bueno, pues es parte del proceso. Wow. Tocas un punto muy, muy importante que, bueno, yo también en mi vida llegué a darme cuenta específicamente en este año, porque con muchos artistas en la residencia, aparte de la zona de confort, siempre hay esta tendencia a tomar un bando. ¿Sabes? No, yo soy skater, grafitero y las galerías no me gustan porque la economía, bla, bla, bla. Y luego, no, pues yo solo expongo en galerías y no quiero pintar un mural en la calle. Y toman una postura en donde pues ya estás tomando un bando. Y al tomar un bando estás básicamente eliminando las infinitas posibilidades que hay, aparte de eso, ¿no? Entonces me llama mucho la atención lo que dices, porque yo también creo en el balance, ¿no? Cuando un artista habla de, es que yo no voy a prostituir mi obra y ahí nomás pinto diablos. Bueno, está bien, hay un nicho muy pequeño, ¿no? Pero ¿por qué no encontrar un balance en decir, oye, a ver, hay una tendencia en el mercado, hay un nicho, la puedo hacer y eso no me quita mi don o mi estilo, ¿verdad? Entonces yo veo mucho como esto en los artistas de que me quedo de un lado nada más y estoy peleado con la industria. Y si algo he aprendido yo este año es que pues cuando tú peleas con la realidad siempre vas a perder. ¿Por qué? Pues porque es lo que es, no lo puedes cambiar, ¿no? Y entonces creo que este es un gran mensaje para todos los artistas, ¿no? Y digo, yo concuerdo contigo, habrá muchos que no, porque habrá muchos que también estén en el lado de, no, es que yo me voy a especializar en esto y solo voy a hacer cuadros verdes, y lo llevan durante toda su vida a un nivel, y sí, ese es un camino, pero no es el único. Y celebro mucho tu camino, hermano, gracias por estar aquí, porque yo valoro mucho, como yo también soy alguien que siempre le gusta transformarse, valoro mucho cuando, y me reflejo mucho en tu obra y en lo que haces, cuando alguien dice, ahora voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, y sin error a equivocarse, ¿no? Entonces, pues bueno, igual y para ir cerrando un poco ya todo esto, que es súper interesante, ¿cuáles serían como 3 cualidades o digamos, sí, como 3 cualidades que un artista joven, independiente, o ni siquiera joven, solamente independiente, que haya decidido dedicarse de lleno al arte debería de cultivar?
para ti? Híjole, no sé. Ya me dijiste disciplina, que eso es súper importante, pero ¿qué Bueno, más crees tú? siendo así prácticos, yo creo que para mí siempre ha sido, como alguna vez me lo dijo Miguel Canseco en una plática que tuvimos, me dijo, tu carrera tiene dos pies, tu producción y tu promoción. Produces, te promueves, produces, te promueves. Y va avanzando, ¿no? Me pareció muy bonito y muy sencillo, pero muy real la manera de ejemplificarlo, porque para mí es algo que siempre ha estado, tengo que mostrar lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo que enseñarlo, la gente lo tiene que ver, pero también tengo que tener una producción, ¿no? Tengo que estar metido en mi estudio. Yo creo que para mí lo principal siempre fue la producción. O sea, en algún momento de mi carrera me llegó a pasar que yo tenía un montones de obra, montones, así cuadros en mi estudio de que ya no cabían. Ya había gente, amigos, artistas que me decían, ¿para qué sigues pintando si ya no te caben los cuadros? Yo decía, es que yo no estoy pintando porque necesite llenar aquí un espacio o porque tenga un proyecto o porque tenga una exposición. Yo no estoy pintando porque tenga algo que hacer o le tenga que entregar a alguien. Yo lo estoy haciendo porque estoy aprendiendo en cada una de las cosas que hago. O sea, yo hago para aprender. Entonces yo todos los días me levanto buscando aprender algo. Mi producción, si hago 40 cuadros, son 40 aprendizajes, ¿no? O sea, y aparte tengo obra para exponer, y aparte tengo obra para vender, y aparte tengo obra para todo. O sea, mi producción es el eje de todo. La búsqueda, la disciplina, el trabajo, pero al mismo tiempo me pasó algo. Les voy a contar una anécdota. Cuando estaba en mis clases de acuarela con Marcela López, hice mi primera acuarela y ya estaba yo muy contento. Y le dije, oye maestra, ¿y esta en cuánto la puedo vender? Y me dice, todas las señoras se rieron. Y me dice, pues ¿por qué la vas a vender? Y yo lo que digo es que para mí, parte de cerrar el círculo de lo que estoy haciendo, pues es que sea algo autosustentable, que genere para seguir produciendo, porque yo entendí que si yo no vendo, porque yo lo llegué a ver y para mí es una tragedia, artistas que no venden y el no vender los vuelve, dejan de hacerlo, se dedican a otra cosa, se van a otro trabajo que sí les genere dinero. Entonces es una tragedia para mí que yo dije, no puede ser, o sea, solo por no poder, por no saber tú vender y por no generar los recursos para seguirlo haciendo, se trunca una carrera. Para mí eso es algo, para mí es una tragedia con una persona que pudo haber dado mucho, que no supo vender su obra, que no supo valorarla, ¿no? Entonces yo para mí es súper importante saber poder generar los recursos para poder seguir haciéndolo, ¿no? O sea, no es el dinero por el dinero, es por tu trabajo, para crecer, para comprar mejores materiales, para viajar, para aprender, para ir a museos, para seguir haciendo lo mismo, lo que a ti te llena, lo que a ti te apasiona, ¿no? Lo que te hace crecer y lo que te mantiene vivo y te mantiene súper interesado, ¿no? Entonces, yo digo que cuando yo dije, ¿en cuánto puedo vender esta acuarela? Para mí fue, sí, claro, vendo la acuarela, me compro otros pliegos, ¿no? A lo mejor las señoras no estaban pensando en eso, ellas se compraban los pliegos más fácil. Pero yo creo que es una cuestión de desarrollar habilidades, porque yo sí creo que hay habilidades que no son naturales en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona tímida e introvertida. No me lo creen, pero la verdad es que hay gente que es así como yo que me lo va a entender.
Por mí, mi lugar cómodo es en mi taller, en mi estudio, solo trabajando. Ese es mi hábitat. Tuve que aprender a verbalizar, a hablar, a dar entrevistas, a hablar en público, a expresar lo que hago, a vincular a la gente a través de mi lenguaje, porque le hacía falta esa parte a mi trabajo, esa parte que lo acompañaba, y la tuve que aprender a desarrollar, ¿no? Porque a mí en las inauguraciones antes, por mí, yo ni iba a la inauguración. Y ahorita me invita a una entrevista, de cuenta que me dicen que me invitaron unos tacos, ¿no? O sea, voy feliz, ¿no? Pero es algo que no era parte de mi naturaleza. Para mí, yo creo que todo es muy fácil decir, no, eso no es lo mío, eso no es lo que yo hago, yo no soy así. Pero yo sí creo que hay cosas que no son tan naturales para ti que las puedes desarrollar, ¿no? Puedes aprender a mostrar tu trabajo, puedes aprender a ser más administrado, puedes aprender cosas nuevas que no son tuyas, ¿no? Y luego ya después te vas a lo tuyo y aprendes todas esas cosas que están alrededor. Siempre pongo este ejemplo, o sea, un talento es una semilla, pero esa semilla no pasa nada si no hay quien la riegue, quien la abone, quien la cuide, ¿no? O sea, si no hay quien promueva, si no hay quien mande los correos, si no hay quien arme los portafolios, si no hay quien, esa semillita no va a pasar nada. Tú haces todas estas cosas para que puedas seguir haciendo esto y pueda seguir creciendo este árbol, ¿no? Pero eso es una cuestión de habilidades que tienes que forzar, ¿no? Aunque digas tú, eso no es lo mío, pues aunque no sea lo tuyo, pero te conviene, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, más o menos por ahí. Bueno, si pudiera ver si entendí bien, bueno, lo que entendí, hablando de las habilidades, una de la que hablaste es disciplina, curiosidad por el constante aprendizaje, ¿no? Que a la vez eso también te lleva a salir de tu zona de confort, como tú dices, de pues yo no me gusta vender, pero pues lo voy a hacer y voy a aprender a contabilizar. Y ¿cuál fue la otra? Saberse, habilidades de comunicación, ¿no? Porque tú lo has dicho, yo soy una persona introvertida y de cierta manera me reflejo contigo en eso, pero pues te entiendo porque pues, cuando ves una oportunidad que la sientes, te lanzas con todo y lo aprendes y lo sacas adelante, ¿no? Mi última pregunta para pasar a preguntas y respuestas es, hoy Román Eguía, ¿cómo vende más? ¿A través de galerías y art dealers o tú directamente con el cliente? Pasamos a la siguiente. Nada, te creas. No, bueno, obviamente las redes sociales te han abierto mucha exposición a todas las personas, a lo que te dediques, ¿no? Cualquier cosa, cocinero, arquitecto, chef, lo que sea que hagas. Y ha creado un vínculo directo entre la persona y el que produce y la que quiere consumir, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ahorita a mí me busca mucha gente directamente por redes sociales para adquirir alguna pieza, ¿no? Entonces, Sí es vendes más mucho. directamente ya que a través de terceras personas. Pero la galerías. verdad es que la labor de la galería yo creo que es algo que no puede ser sustituido, ¿eh? O sea, yo creo que hay una labor muy importante que tú como artista no puedes hacer porque pierdes energía, tiempo en cuanto a organizar exposiciones, organizar eventos, estar invitando a clientes, nuevos públicos, crear nuevos públicos. No hay una labor, o sea, yo sigo estando en galerías. Yeah. Yo sigo estando en galerías, para mí es muy importante estar presente en la parte de galerías y de museos, ¿no? Aunque yo sé que la gente que va a ver mi obra en un museo es mínima comparada con la que ve en redes sociales, ¿no? En redes sociales en un día te ven 3,000 personas, ¿no? En un museo 3,000 personas tendrás que estar ahí como 30 años para que te vean, ¿no? O sea, es diferente.
Entonces, tienes que compaginar, o sea, una cosa no sustituye a la otra. Yo digo que más bien se complementan, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Los de ahí atrás, el que está con el teléfono. Ah, no es cierto. ¿Hay alguien de aquí que quiera preguntarle algo a Román? Híjole, no sé si va a llegar, pero si quieres. Roma, pues qué gusto que nos hayas platicado, conocerte un poquito más desde tu experiencia. Me resuena muchísimo lo que dices, tus pensamientos con nuestro quehacer también arquitectónico, que de alguna manera está muy ligado, ¿no? Me hace mucho sentido y te agradezco las reflexiones porque de alguna manera me evocan muchas cosas que vivimos nosotros, por un lado. Por otro lado, digo, qué orgullo que seas lagunero, la verdad tu obra está padrísima. Y comentarte, preguntarte, veo muchos, es que están, ok, en tus, aunque experimentas mucho con técnicas, finalmente veo mucha naturaleza, muchos pensamientos dando vueltas en la cabeza, mucho la muerte y mucho la mirada. Y eso me remite a preguntarte lo que nos ibas a platicar y no nos dijiste sobre el tema de que habías entrado a psicología, que no, como que no decías, parece que no tiene sentido, pero da mucho sentido, porque creo que tu obra es muy interiorista, o sea, como que traes demasiadas cosas en la cabeza, así me parece, ¿eh? Pájaros, muchos pájaros y mucha revoloteando, ¿no? Entonces me encantaría que nos dijeras un poquito de tu experiencia. Digo, yo lo veo y es lo que me llega, pero me gustaría saber un poquito de ti, qué es lo que sacas, esa libertad que dices que tienes a la hora de trabajar y poder expresar emociones, etcétera. Me gustaría oírte a ti teniendo el privilegio de poderte escuchar aquí, preguntarte eso, ¿no? ¿Qué hay adentro de todo eso? ¿Qué es lo que... Ajá. Fíjate que, bueno, ahorita que decías recordaba lo de la psicología, obviamente todo lo que hago está relacionado con estas 4 carreras, ¿no? En las que estuve, o por lo menos en las que estuve poquito, ¿no? En las que entré. Es chistoso porque mis hermanos, digo, siempre dibujamos todos, y mis 2 hermanos son arquitectos, ¿no? Yo estuve en arquitectura, pero yo no me sentía arquitecto, o sea, me encanta la carrera, o sea, la arquitectura para mí es un gozo, ¿no? Disfruto muchísimo, pero yo no me sentía arquitecto, y es curioso porque mi hermano, Manuel, toda la vida dibujó mejor que yo, toda la vida increíble dibujante, pero él decía, pero yo no soy artista. O sea, nos pasó igual, o sea, él decía, pues, me gusta dibujar, pero yo no soy artista, y yo, pues me gusta la arquitectura, pero yo no soy arquitecto, ¿no? Obviamente la arquitectura me dejó la disciplina, fundamentalmente, la metodología y la limpieza, así como el orden y la limpieza, es fundamental, ¿no? Y diseño gráfico, la creatividad, los materiales, comunicación, bueno, pues me dedico a comunicar, ¿no? A través de mi trabajo. Y la psicología, pues la verdad es que esta inquietud por entender, ¿no? Esta inquietud por saber qué es lo que está pasando, por tratar de descifrar cosas. En mi trabajo hay muchas cosas que son recurrentes. Yo podría decir qué significan para mí, ¿no? O sea, pero todas son muy íntimas. O sea, el jardín, la naturaleza, la verdad es que para mí, siendo muy, muy sincero, para mí me recuerdan a mi madre, ¿no? O sea, de niño, mi papá se llevaba a mi hermano mayor a trabajar porque era el hermano mayor, y yo me quedaba con mi mamá regando su jardín. Para mi mamá su jardín es súper importante todos los días levantarse y regarlo, ¿no? Entonces, para mí la naturaleza tiene un carácter casi de santuario, ¿no? Que aparte las formas para mí son, y los colores y todo son inspiradores. Y con cada uno de los elementos yo te podría decir, los pájaros significan las ideas, y los ojos tal, y la tal, o sea, y tal color significa esto. Pero yo la verdad es que a mí me parece que cuando yo pongo un significado a una obra o a mi obra,
lo que hago es que la limito. Porque yo hago una pieza y le pongo un título, pero decir significa tal cosa, para mí es como ya amarrarla. Porque para mí lo importante es lo que significa para cada una de las personas, ¿no? O sea, hay gente que ve mi obra y me dice, Román, veo esto y digo, híjole, sí es cierto, yo no me he dado cuenta de esto, yo no había visto ese significado. Les digo que yo como artista, más que ser una persona que sabe y que quiere transmitir una idea, soy como alguien curioso que se metió, encontró algo y luego viene y les dice, oigan, miren lo que me encontré, ¿qué significará? Es este clavado en la mente, al inconsciente, que a mí me parece mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más vasto y mucho más interesante el inconsciente que el consciente. O sea, si yo planeara una pieza, sería de este tamaño comparada con descubrir una pieza, que es muy diferente, porque yo la verdad es que nunca planeo, o sea, raro, tengo bocetos, pero inclusive los bocetos, la pieza final no termina quedando igual. A mí me parece mucho más interesante que el planear, es ir en el proceso tomando decisiones, cambiando al final. Cuando yo siento algo en el proceso, por ejemplo, a mí siempre digo esto, que en el proceso creativo te pueden ocurrir todos los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Te puedes enojar, te puedes reír, puedes interesarte, te puede pasar todas las emociones, pero hay una cosa que yo no me permito y es el aburrimiento. El aburrimiento para mí como chamba es algo que digo yo, qué injusto que yo como artista esté haciendo algo obligado, si me hubiera dedicado a otra cosa mejor. O sea, me parece como absurdo. Yo necesito estar completamente interesado para poder seguirlo haciendo. Entonces, cuando yo siento que algo estoy haciendo de chamba, me voy mejor y regreso con otros ojos y veo otra manera de abordarlo, una manera diferente, una manera creativa, y entonces la pieza empieza a moldearse. Y en ese descubrir, y en ese empiezas a obedecer, te empieza a hablar la pieza y de repente va a sonar muy cursi lo que va a decir, pero te avienta. Es como, ya suéltame, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y es cuando una pieza se termina, ¿no? Yo no sé cuándo empiezo un cuadro, como no lo tengo planeado, yo no sé cuándo lo voy a terminar. Hay cuadros que hago en un día, y hay otros que me puedo tardar 10, 15 días. O sea, y cuando lo empiezo no sé cuánto me va a tardar. Es más, no sé cómo va a quedar, no sé nada, ¿no? Pero eso sí es, una cosa sí es cierta, ¿eh? Yo siempre digo esto, y es que mi cuadro favorito siempre digo, mi cuadro favorito es el que tengo ahorita en mi estudio. Porque los demás fueron como relaciones pasadas, ¿no? O sea, para mí un cuadro es una relación. O sea, es como tu novia, ¿no? Dices, ¿quién es la que más me gusta? Pues la de ahorita. O sea, pues es la real. ¿Por qué? Porque mi cuadro de este momento, el que está en mi estudio, es el que tiene mi mente en este momento. Es el que me despierto y estoy pensando, me acuesto y estoy pensando, lo estoy resolviendo y estoy buscando cosas, colores, texturas para añadirlo y estoy como buscando, y ya cuando concluye empieza otro cuadro que me vuelve a enamorar y me vuelve a interesar, ¿no? De esa manera. Pero siempre lo digo, para mí lo interesante es, me encanta lo que la gente pueda decir. Yo sé que hay artistas, hay tantas definiciones y formas de ser artista como artista. O sea, yo estoy diciendo mi experiencia, lo que yo entiendo y lo que a mí me ha funcionado, ¿no? No platiqué esto, bueno, es que luego me va a extender mucho, pero mi primera clase de arte la tuve en la prepa antes de que me corrieran. Bueno, no está bien decir que me corran, pero bueno, me corrieron. Tenía un maestro que daba una clase que se llamaba Metodología de las Ciencias. Era psicólogo y en su materia no era una materia de aprender y responder, de memorizar y responder, sino él daba estrategias para resolver crucigramas, dilemas, cosas así. Era más de entendimiento que de aprendizaje, de comprensión. Y en el examen venían crucigramas, dilemas, pistas, y tenías que resolver. Y en esa materia empecé a sacar 8 y 9, y los de los 10 empezaron a sacar 7 y cosas así. Y yo dije, no soy tonto. En realidad, más bien,
mi manera de entender es diferente, de resolver. Pero siempre digo, con ese maestro aprendí dos cosas que para mí son fundamentales, que para mí fue mi primera clase de arte. Y es que, a diferencia de la educación tradicional, que una pregunta tiene una respuesta, en esa materia una pregunta tiene montones de respuestas. Es más parecido a la vida, porque una pregunta tiene tantas respuestas dependiendo de cada persona, de las circunstancias, del entorno, de tal y tal y tal, tal. O sea, eso me pareció así increíble con él, porque aprendí a ser flexible con tu pensamiento, ¿no? Con tu mente. Y la segunda cosa que aprendí, que yo aplico en mi trabajo todo el tiempo, y es que una respuesta correcta tiene caducidad. O sea, lo que en un momento te funcionó no te va a funcionar siempre, ¿no? O sea, estar abierto a que las cosas cambian. Siempre lo digo yo, para mí en mi trabajo, la pregunta constante del dilema, de hecho tuve una exposición que se llamó El dilema del espacio, precisamente por esto. El dilema es el espacio en blanco. El dilema es un pedazo de arcilla, metal, de papel, tela, lo que sea. Es una pregunta constante, es el vacío. El vacío, la nada. Y todos los días le tienes que dar una respuesta diferente a la misma pregunta. La misma pregunta es el vacío. La nada, la incertidumbre, la sorpresa. ¿Qué le voy a responder hoy? Hoy, ¿qué le voy a responder? Y mañana va a ser otra cosa, y mañana va a ser otra cosa, ¿no? O sea, a mí esa manera de entenderlo me parece más honesta, más real. Y una cosa que me emociona muchísimo es pensar que van a pasar los años, voy a tener 80 años, y voy a ver este privilegio de haber tenido un diario con mi obra, ¿no? Y ver estas cosas que quedaron dando testimonio de lo que yo sentía, de lo que era en cada momento, ¿no? Y con el paso del tiempo lo voy a ver más claramente, eso espero. Y creo que pocas profesiones te dan ese privilegio, ¿no? Entonces, yo sí creo que como artista tienes muchos privilegios, pero también creo que hay que ganártelos con trabajo. Yes. ¿Hay alguien más aquí que quiera hacer una pregunta? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿No? Bueno, pues me gustaría cerrar esta charla diciéndoles que ahí atrás de ustedes hay botana, pero quizás nadie la vio. Entonces, sírvanse o siéntanse en confianza de tomar esos frijolitos de ahí. Y me gustaría a mí compartirles este texto, en el que te dije que encontré en este libro tan maravilloso. Yo creo que es uno de los libros más espirituales que he leído. Se llama El Camino del Artista. Los que han venido de noche han visto una frase en el techo que dice: el arte palpita en las alturas. Bueno, viene de ese libro, y la verdad es que pues ha cambiado mi práctica, ha cambiado la manera en que veo el arte y en cómo lo creo, ¿no? Y hay un fragmento que me gusta mucho porque dice: el arte es una transacción espiritual, los artistas son visionarios, nuestra práctica habitual se basa en la fe, vemos con claridad un objetivo creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él, a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que crea al mercado y no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte. No todos vestimos de negro, ni seguimos fumando y bebiendo alcohol a palo seco, ni vivimos enamorados del romance hortera y de la vida dura en pisos diminutos sin ascensor, llenos de esperanza y cucarachas, en unos barrios tan cutres que hasta las ratas se han mudado. Aunque el arte sea un camino espiritual, lo mejor es recorrerlo con amigos que sean a su vez peregrinos como tú.
Entonces, yo cierro esto porque Coyote es eso. Creo que estamos en la peregrinación y aquí está sucediendo nuestra peregrinación. Nos juntamos todos los peregrinos, todos los que creemos en el arte y esa es una gran bendición. Yo creo que la mayor bendición para mí en este camino que llevo del arte, nunca había convivido con tantos artistas, con tantas mentes, con todas las disciplinas y me voy con el corazón lleno de enseñanzas, de gratitud con mi familia el lunes, pero pues, ya estoy pensando cuándo regresar, yo creo que en 10 días. Entonces quisiera también hacer hoy un anuncio que no lo he comunicado con todos los artistas, pero Coyote Art Week se extiende hasta el 20 de diciembre. Vamos a seguir abiertos, los que quieran seguir con su obra aquí, bienvenidos. ¿Por qué? Porque creo que 5 días no son suficientes para mostrar, promover todo el esfuerzo que se ha hecho aquí. Ya no vamos a traer el mismo ritmo como todos los días y toda la producción y todo eso, pero el espacio va a estar abierto justamente para poderle dedicar más espacio, más tiempo a la venta de la obra, que desde mi punto de vista es como la última palomita que hace falta en todo lo que nos propusimos como equipo en Coyote Art Week y la verdad es que pues nosotros queremos que esto sea una plataforma, que se venda, que se conozca el arte de todos los que están aquí y bueno, vamos a seguir hasta el día 20 con una dinámica un poquito diferente, más visitas guiadas, pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho en esta plática. Gracias a todos por venir, gracias Román por compartir tu experiencia, por peregrinar, por ser un peregrino del arte y enseñarnos tu camino. Gracias.